Listo. Entonces, de nuevo, muchas gracias por encontrarse conectados en esta jornada. Esta jornada fue citada pensando en ustedes para poder conocer un poco más de estrategias de investigación en región, cómo ser agentes de cambios de la región. Conocemos que muchos de ustedes pues no se encuentran precisamente en Bogotá o en Medellín, que son nuestras sedes presenciales, sino que la gran mayoría de nuestros estudiantes hacen parte de alguna región de Colombia y queremos poder participar con ustedes y llegar con ustedes a diferentes espacios desde lo que ustedes viven en sus realidades. Es por eso que hemos planeado esta jornada que consta de 3 sesiones. Esas 3 sesiones, ahorita les voy a poner un link en el chat en el que van a poder consultar en qué momento son las otras 3 sesiones, pero les adelanto, la primera es el día de hoy, iniciamos a las 6 de la tarde. La segunda es el día 15 de octubre, también iniciamos a las 6 de la tarde, esa va a ser un martes. Y la última va a ser el 29 de octubre, también iniciamos a las 6 de la tarde. Todas vamos a trabajar de temas de región, de pues a escucharlos un poco también. Para estas jornadas tan importantes contamos con 2 aliados estratégicos muy valiosos para nosotros como área de investigación. Estos son el Observatorio Tecnológico de Ciencia y Tecnología, perdón, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Del observatorio nos acompañan Alicia y Laura. Y también para nuestro segundo invitado especial es el profesor Carlos Bernal. Las 2 primeras sesiones serán realizadas por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, de la mano de Alicia y de Laura, especialmente de Alicia, quien nos va a venir a hablar un poco de investigación, de cómo realizar de cómo ser más cercana a ella, de que no tengan miedo con ella. Y pues ya le dejemos la palabra a Alicia para que nos profundice en cómo hacer estas sesiones. Y nuestra última sesión, la del 29 de octubre, la realizará el profe Carlos Bernal. Para todos ustedes, bueno, quiero también extenderles un saludo a nuestra directora de investigación, Jenny Hernández, que no nos pudo, creo que no se encuentra conectada. Si se encuentra conectada, pues ella nos saluda ahorita, pero creo que no, entonces igual, decirles que ella está muy pendiente de todos ustedes, que estamos muy interesados en escucharlos y en poderles dar estos espacios para que ustedes se comuniquen. Quiero decirle a Xiomara que si quiere realizar alguna pregunta, puedes ponerla en el chat. Yo voy a estar toda la jornada acompañándolos para estar respondiendo sus dudas en el chat, para estar pues también conociendo cualquier duda que tengan. Si les parece bien y digamos que para no tomar demasiado tiempo también, al final de la sesión podemos hacer una serie de preguntas. Y si tenemos alguna pregunta, las podemos ir anotando en el chat. Yo las voy a ir leyendo y si veo que hay alguna o muchas ya acumuladas, le digo a Alicia que porfa no las pueda responder en un momentico antes de que sea la jornada de preguntas al final de la sesión. Bueno, ya sin más preámbulo, yo le quiero dar, bueno, antes de darle la palabra a Alicia, quiero comentarles la asistencia se va a tomar por medio de un formulario. Este formulario lo pueden diligenciar solamente si han ingresado a su correo Poli, o sea, tienen que estar logueados ahorita, porque si están ingresando, que veo que algunos están ingresando desde otro correo, no les va a dejar abrir el formulario. Y el formulario lo paso más o menos sobre las 6:30, pues para considerar que van llegando más estudiantes. Entonces yo lo voy a poner en el chat. Quizás lo ponga varias veces, pero con solo llenarlo una vez es suficiente. Solo que lo pongo varias veces porque a veces alguno de nosotros se nos pasa. Entonces, ahí podemos realizarlo. Para Xiomara que nos pregunta que si se cruza el día 15, bueno, la participación es voluntaria. Igual la idea es que como estamos dejando esto grabado, ustedes las puedan consultar después. Listo, entonces ya para no darle más preámbulo al inicio de la sesión, le quiero dar la palabra a Alicia, que yo la vi conectada. Si puedes prender tu cámara, Alicia, un momentito para que los estudiantes te conozcan. Y creo que también Laura se acaba de conectar. Ya vamos con 162 conectados. Entonces, Alicia, si estás por allí, de pronto ya prendió la cámara, pero como son tantos, no alcanzo a Hola ver. María Alejandra, ¿cómo estás?
Sí, tal vez no me alcanza a ver ahí en las pantallas, pero sí. Listo, Hola a listo. todos, buenas noches. Me presento, mi nombre es Alicia Herrera y hoy estaré dirigiendo el taller que vamos a dictar sobre la importancia de la investigación en el desarrollo y con particular énfasis en el desarrollo regional, por lo que estaba hablando Alejandra ahorita, el tema de la investigación en las regiones que el Poli pues ha querido promover desde sus políticas de investigación. Entonces a cerrar acá un poco la cámara para que me funcione mejor el internet y comparto pantalla para iniciar con la presentación o con el taller, ¿no? Que no es tanto una presentación teórica, sino está pensada más para la participación de todos, de mía y de ustedes durante la jornada. Listo. Ahí Chicos, ya les pueden voy ver a mi pantalla. pedir que solo Alicia tenga el micrófono prendido porque si no se nos va a replicar. Te voy a cerrar el micrófono, Luis, para que sea más fácil llevar la sesión. Y yo les iré respondiendo por chat las preguntas. Alicia, adelante. Listo. Entonces, como les decía, este taller, esta sesión se titula La importancia de la investigación para el desarrollo regional. En esta sesión vamos a descubrir o a conocer algunos casos de cómo desde la investigación se resuelven problemáticas locales en el mundo y en Colombia. Y vamos a trabajar con los de Colombia, específicamente identificando cómo se relacionan o cómo son impulsadas por las políticas orientadas por misión y cómo se relacionan con problemáticas identificadas y específicamente con las que se identificaron o con las que desde el POLI se identificaron para las regiones. Entonces, en ese segundo momento, conoceremos también algún marco un poco breve sobre las políticas orientadas por misiones y su conexión, articulación con esos casos que vamos a descubrir al inicio y vamos a conectar con las problemáticas regionales identificadas previamente. Por último, y de los talleres que hemos venido desarrollando, vamos a cerrar también haciendo el mismo ejercicio, ya no con proyectos o con estos casos que vamos acá, sino con la pregunta que trabajamos en el último taller y pues bueno, eso sé que acá hay algunos que tal vez de pronto no estuvieron en ese taller, pero pues no hay problema porque vamos brevemente a retomar lo que se trabajó allí. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Como les decía, mi nombre es Alicia Herrera y soy quien voy a dirigir hoy esta sesión, pero también me acompaña en esta sesión y también acompaña este proyecto Laura Altamiranda, quien es la líder de innovación del Observatorio Colombiano. Entonces, para iniciar, quiero que reflexionemos sobre esta pregunta y quiero que me escriban en el chat si no, sobre si alguna vez se han preguntado cómo los problemas de su comunidad podrían resolverse si hubiera más investigación. Si alguna vez han pensado sobre ello, por lo menos a mí me pasa mucho que me pregunto más que todo es por qué se resuelven más, por ejemplo, probablemente dice uno, hay más investigación en los países desarrollados, ¿no? Porque ellos sí pueden resolver esas problemáticas, por ejemplo, China, por ejemplo, Estados Unidos, las problemáticas que les interesan, ¿no? Para su desarrollo económico, cómo sí las resuelven y cómo lo hacen de manera amplia, ¿no? Extendida en comparación de nosotros. Entonces, quiero saber si ustedes han reflexionado sobre eso, no han reflexionado sobre eso, lo han pensado. Entonces, si quieren, me colocan en el chat. Sí, no, sí, no. O sea, es como la pregunta de entrada para saber cómo estamos. Y acá por acá nos dicen que sí, sobre todo a cómo se puede instruir a la colectividad con el fin de reducir problemáticas en el contexto, en las regiones apartadas, interesante, solo que si hay inversiones en esos países. De aquí ya estamos hablando de capacidades. Esto lo vamos a ver más adelante.
Dicen que sí, pues que no. Para los que no va a ser muy interesante también los casos que vamos a ver, sobre todo en el desarrollo del país. Exacto. O sea, esa pregunta de reflexión va enfocada sobre todo a eso, o sea, las diferencias, ¿no? Por ejemplo, lo que uno ve nosotros, Colombia, comparados pues obviamente con los países, digamos no Estados Unidos o cosas así que son, tienen unas capacidades muy diferentes, pero sí, por ejemplo, Chile. En Chile, la ciencia, la producción de la ciencia es mucho más alta que en la de Colombia y nuestras capacidades no son tan diferenciadas. Son los países que más invierten capacidades otra vez. Sí, sí, las zonas muy apartadas, el tema de región. Ahorita vamos a ver una imagen que nos dice bastante de cuánto se investiga en el mundo, pero no por países consolidados, sino por regiones. Listo. En general veo que sí, que casi todos. Entonces ya con eso tenemos una línea base para empezar. Entonces, les quiero contar aquí cómo se genera el impacto por medio de la investigación. Cualquier tipo de investigación enmarcada, ya sea en un proyecto, en un programa, en lo que ustedes consideren, ¿no? Que sea investigación. Porque este marco aplica para todo lo que sea investigación. Investigación, desarrollo e innovación. Ahorita más adelante también vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces, este es el ciclo general que cumple el proyecto o la investigación cuando se realiza e inicia, como decían varios de ustedes, a partir de la financiación y por eso lo asocian y aquí se ve muy claramente, se asocia con mayor desarrollo, ¿no? Entonces, entre más financiación, se va a poder desplegar este proceso completo. Pero entonces, necesitamos financiación, sí, pero necesitamos de conocimiento existente. Entonces, esto se vuelve un ciclo vicioso, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, si tenemos más investigación, generamos más conocimiento y vuelve a entrar al ciclo, y vuelve a entrar, y vuelve a entrar. Entonces, también eso, por eso es que nos llevan los países desarrollados, como decimos nosotros, muchos años luz en materia de investigación, porque ellos este ciclo lo repiten muchas más veces de lo que nosotros podemos hacer. Y como vemos, son factores o son elementos clave para que se despliegue todo el proceso. Entonces, va desde la financiación de la I+D, ya sea desde el sector público, que es lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Todo lo que el sector público dispone para ello o lo que no dispone tanto, porque sabemos que igual la inversión respecto al PIB, pues es diferenciada, por ejemplo, como en RAE, como Israel y demás. Alguien tiene el micrófono abierto, creo. Y también desde el sector privado, porque no solo se puede financiar la I+D desde lo público, sino que también las empresas pueden invertir y otro tipo de organizaciones que estén en el sector privado. Entonces, eso desde acá inicia el ciclo de la investigación con un conocimiento científico existente y sabemos que no solo, por ejemplo, que se realicen investigaciones en Estados Unidos o en otros países, no nos va a servir de mucho en nuestro contexto porque la investigación tiene esa particularidad, o la ciencia más bien, la ciencia y la tecnología, y es que es de contexto, ¿no? ¿Por qué? Pues por nuestra diversidad en el mundo, de características poblacionales, de características geográficas y de todo lo que nos podamos imaginar. Entonces ellos tienen pues esas dos ventajas y las desarrollan. Luego se sigue al ciclo o a la etapa de desarrollar esa investigación. Entonces aquí entra pues la financiación, los problemas que hay, los problemas científicos que se identifican, el conocimiento científico que ya existe, los científicos, claro que sí, quienes van a desarrollar la investigación y la desarrollo con todos estos elementos, factores habilitantes. Luego de que se desarrolle esa investigación, se comunican los resultados. ¿A quiénes? A otros científicos para que vuelva otra vez y se genere ese ciclo de financiar, desarrollar investigación, comunicar. Entonces, por eso dice aquí editores intermediarios, que básicamente son revistas, ¿no? Revistas científicas. Entonces, a científicos, a otros lectores, pero entonces ahí ya la sociedad
normal no podría llegar porque no entiende ese lenguaje técnico que utilizan los científicos, y esto debería pasar por otro tipo de procesos para adaptar esos lenguajes a la sociedad, ¿no? A que un ciudadano del común pueda entenderlo. Pero eso no siempre sucede. Por ejemplo, para ciencias como física, ciencias básicas, biología, matemáticas y demás, pues eso no sucede y no es de interés tampoco porque lo que ellos producen, al ser ciencia básica, es de intereses para los científicos. Pero igual vuelve, o sea, y se genera el ciclo, ya sea para investigadores, para científicos o para la ciencia en general. Cuando pasa a esta otra etapa, quiere decir que la investigación no está en su estado básico, sino que ya se puede aplicar, ya está, por ejemplo, si uno habla de ciencia, de tecnología, uno dice que ya está madura la tecnología para que se aplique. Y entonces cuando se aplica es cuando estamos, o cuando se quiere más bien, porque puede que no se logre, porque para esto también hay unos factores que afectan, pero cuando se logra, se solucionan las problemáticas que desde el inicio aquí, problemas científicos y problemas de la práctica, por decirlo así, del mundo, de la sociedad, se resuelven y se solucionan. Y se mejora la calidad de vida, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, así es como se genera impacto por medio de la investigación, siguiendo pues estas fases, estas etapas, teniendo todos estos factores habilitantes que probablemente los países desarrollados obviamente tendrán mayor capacidad para que se puedan eh, solucionar las problemáticas y obviamente se pueda aportar al desarrollo social, económico y ambiental, ¿no? En esas tres esferas que son las esferas del desarrollo sostenible y que engloban todo, ¿no? O sea, todo digamos que se reduce a eso. Y pues voy a verlo y saberlo para lo que vamos a ver a continuación. Pero también les quería contar que no solo se desarrolla esto, sino que también en estos países desarrollados, valga la redundancia, aplican mucho la medición. Entonces, quería contarles que esto también se puede medir con herramientas como la teoría del cambio, con herramientas de evaluación que permiten ver ese impacto. Por ejemplo, o sea, aquí nos decían, no, nosotros tenemos un problema científico de salud relacionado con una enfermedad o algo así, ¿no? Entonces, entra este problema, la solución a eso será pues que hayan menos pacientes en el contexto, en el entorno y demás. Y eso se puede medir, eso lo miden los países desarrollados y no solo miden o monitorean, como nosotros en los países subdesarrollados, por decirlo así, estamos acostumbrados a hacer, sino que evalúan, es decir, miden el impacto. Dicen cuál fue esa transformación, cuál fue ese cambio y llegan hasta estas etapas. Es algo también muy diferenciado y que también la financiación en esos países y en el desarrollo de esas investigaciones y que por supuesto puede dar mayor claridad respecto a la gestión de los recursos y de las demás, sí, de los demás recursos no solo financieros que se contemplan en este tipo de procesos. Además, las universidades, o se dice pues que las universidades tienen distintas formas de generar impacto en la comunidad. Por ejemplo, aquí hablan de procesos de extensión, de procesos de apoyo al emprendimiento, a la innovación y demás, de asociarse o de conectarse, articularse con la comunidad, pero también de identificar y abordar. Y esto es algo en lo que el Poli ya, digamos que ha adelantado con la identificación de las problemáticas o de las percepciones de problemáticas locales que se tienen en las regiones. Una encuesta que hicieron previamente y que también es un insumo para que se pueda articular lo que se está desarrollando, la investigación que se está haciendo o que se podría hacer con lo que se ha identificado desde las regiones. Entonces, esto también es un punto importante que quería resaltar respecto a una de las formas de cómo la universidad puede generar impacto, pues articulando con lo que se identifica en las regiones. Entonces, bueno, esto ya lo respondimos también en la primera pregunta, desde que cómo creen que los países desarrollados logran resolver ampliamente esos problemas de las comunidades con la investigación. Y ahora quiero que me coloquen quiénes creen ustedes que están involucrados en eso. Digamos, el Estado, y creo que ya lo dijeron,
en una de las respuestas que me dieron a la primera pregunta, con lo de la financiación. Pero ¿quiénes más creen ustedes que están involucrados en el desarrollo o bueno, de cómo logran resolver ampliamente esos problemas en los países desarrollados? Porfa, si quieren me colocan en el chat. El sector privado afectado directamente, algo que no pasa mucho en nuestro contexto, porque la mayor generación de conocimiento está desde las universidades. Pero es cierto, en el países desarrollados las empresas generan demasiado conocimiento y tecnología. Las universidades, las instituciones, la USAID son organismos no gubernamentales o gubernamentales o sin ánimo de lucro, ONG, sector académico, el sector a investigar, la academia, el sector privado, ciudadanía, el Estado, ONGs también. Listo. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Listo. Ya identificando esto, viendo que ustedes han respondido y casi todos marcaron en lo que llaman la cuádruple hélice. Bueno, sí, yo creo que estaban hablando de la quíntuple hélice, pero la cuádruple hélice, que es empresa, Estado, universidad, sociedad civil, y ahora hablan del medio ambiente, organizaciones del medio ambiente. Básicamente todos están marcados en eso. Entonces, la percepción que se tiene es que todos estos trabajan en conjunto y trabajan en conjunto y también, digamos que, digo yo ampliamente, pero se refiere como a en masa, de forma masiva, para resolver los problemas de la comunidad con la investigación, o sea, lo que requiere la comunidad. Entonces, este es el gráfico que quería mostrarles, la imagen, la figura, de cómo se genera y aquí podemos ver la diferencia abismal, por decirlo así, de cómo se genera investigación o ciencia en los demás países. Vean ustedes acá, por ejemplo, nosotros, Suramérica. ¿Cómo tenemos estos punticos? Los punticos rojos es donde se genera conocimiento. ¿Cómo es poco? Y está concentrado, vean. Probablemente estas son ciudades capitales. Aquí en Colombia, vean, aquí que está Bogotá, aquí Medellín, las ciudades del eje cafetero que también producen, por acá estará Bucaramanga y está concentrado, ¿no? Por acá, bueno, no se alcanza a ver, pero probablemente estarán las del Costa que también lideran. Aquí creo que está Caracas, que es la capital de Venezuela. Pero veamos la gran diferencia con los desarrollados. Veamos China, por ejemplo. También tiene su concentración en este lado, cerca aquí al océano y demás, pero veamos que no está concentrado en ciertas ciudades, sino que está en varios, creo que allá son provincias, recuerdo bien, pero también está, digamos que está distribuido, ¿no? Se genera mucha, pero se genera en varios lugares, por decirlo así. Y aquí en Estados Unidos todavía más, de estas regiones que están acá cerca, no a la costa, sino cerca aquí a Canadá, bueno, en Canadá también, pero está también concentrado. Hay poco, pero en las demás ciudades se produce mucho. Entonces, yo lo que quería con esto era que viéramos cómo en estos países que ya llevan un desarrollo mucho más amplio, por ejemplo, acá en Chile, también se puede ver que no solo está concentrado acá, sino que está en las demás regiones, lo que les contaba, que son países de Latinoamérica. No se asemeja obviamente a estos desarrollados, pero sí se ve que está distribuido, como lo está acá, como se supone que debería ser, ¿no? Esa generación de conocimiento no concentrada probablemente en zonas urbanas y bueno, probablemente aquí también en zonas rurales, pero se va expandiendo a zonas rurales y a zonas que no son ciudades capitales o ciudades principales. Y eso nos dice que se genera conocimiento y se impacta por medio de la investigación, como veíamos en ese gráfico, en esas otras zonas también. Y este gráfico probablemente ya ha cambiado, porque esto es como de 2018, si no estoy mal, bueno, por ahí.
pero probablemente nosotros sí les puedo decir que no, que sigue concentrada la investigación. Tal vez en Estados Unidos, en China, se haya expandido un poco más, o siga así, pero igual pues se nota la diferencia. Y acá, pues bueno, en Europa sí se tiene la particularidad de que hay muchas ciudades, ¿no? Entonces digamos que ahí no hay tanta para mostrar esa diferencia. Y aquí ustedes se preguntarán por qué Rusia no. Bueno, Rusia, una vez que tuve la oportunidad de estar en un conversatorio respecto a producción científica en Rusia lo que pasa es que ellos no publican o no, por decirlo así, comparten el conocimiento. O sea, ellos generan conocimiento y lo generan bastante, pero ellos no difunden ese conocimiento al mundo, pero sí se guían del conocimiento que el mundo genera. Entonces, por eso es que no, digamos que no vemos ahí mucha actividad, pero sí la hay. Lo que pasa es que ellos no la difunden al mundo. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Creo que alguien tenía la mano levantada. Sí, Si Wilmer quieren, Jefferson. quieren antes de iniciar, respondo la pregunta, si es Sí, alguna pregunta. era un tema, era un tema sobre lo que estaba hablando, doctora, en cuanto a la exposición de la investigación. Personalmente creo que aquí el fundamento de ello es la. Uy, se te fue la voz, Wilmer. Sí, no lo escuché. ¿Ahí me escuchan? Yo lo escucho un poquito como entrecortado. Dame un segundo, de alguna cosa acá. ¿Ahí me escucha mejor? Voy a mostrarles porque... Sí, mucho mejor. Sí, ahí mejor. No, que le decía que el tema, desde mi punto de vista, viendo hartos análisis que se han visto en los últimos ciclos, y es de que son los entes territoriales. Yo creía que era el fundamento para que la educación, porque digo que desde la educación empieza la investigación, y el fomento de que un país, un territorio pueda tomar fuerza en investigación. A veces vemos que los países desarrollados tienen una mecánica, por ejemplo, lo que usted decía, China, Japón, también vi un documental donde se veía claramente que el fomento de la educación es muy distinto a nosotros como países subdesarrollados. Y eso va en el ente territorial. Porque lamentablemente aquí en Colombia creemos que la persona que hace un parque, el que hace un colegio, el que da mercados, esa es la autoridad que es la mejor. Pero no vemos que para que haya un parque debe tener una sostenibilidad y que hace parte de una investigación territorial como otras investigaciones de las que usted hablaba, profe, pero no nos basamos en eso. Y Sí, eso es la cierto. delincuencia, el clima, cualquier pasa, Todos los doctora, y ya termino factores con esto. Pasa que tú pasas al parque y resulta que el parque de Bogotá de situación del sector ya se vuelve el centro de la mala convivencia, de los hurtos y hasta abusos y hasta sitios para consumir. Sí, es cierto, eso es la educación, bueno, los factores relacionados con la educación a nivel de sistema, ¿no? A nivel pues nacional también, valga la redundancia, tienen que ver con esto y también, como decía, con los temas de estructura del gobierno, ¿no? Porque si también, por ejemplo, lo vemos desde ese lado, sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos y en China no es un gobierno, por decirlo así, central como nosotros, sino que allá cada departamento, por decirlo así, tiene su propia, o sea, tiene, digamos, por decirlo así, como autonomía en las decisiones, ¿no? Y en cómo desarrolla sus programas, entonces puede ser que también. Bueno, eso influye a muchos factores y probablemente eso estará en la literatura estudiado y analizado, em, pero sí, ¿no? Pero lo que nosotros podemos ver y lo que compartimos y lo que podemos visualizar es que sí
se generan diferencias en cuanto a resultados, ¿no? Por ejemplo, el tema de producción científica, como digamos ahí en esa gráfica, son muy diferenciales en cuanto a nuestras dinámicas, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos ahora a ver, a descubrir casos desde la universidad y desde la investigación específicamente, desde proyectos, por decirlo así, o programas, como lo llaman allá, por allá en otros lugares, como Estados Unidos, desarrollan estas investigaciones y generan conocimiento e impacto a nivel regional. Entonces, quería mostrarles acá que no solo es desde, para los estudiantes un poco, que no solo es desde la generación de proyectos de amplio alcance, por decirlo así, como los que uno ve en regalías, de grandes proyectos que uno ve que hacen, por ejemplo, los profes, que son complejos, que tienen un alcance muy amplio, sino que también desde proyectos de investigación de pregrado también se puede generar impacto, y también en estos países, por eso decía yo que vamos a ver internacional y nacional también, eh, se logra ese impacto. Entonces acá, por ejemplo, la universidad, una de las universidades de Estados Unidos, saca en sus noticias, por decirlo así, eh, o reconoce a los estudiantes a sus proyectos de investigación en unas convocatorias que hacen. Esta universidad las hace anual. Entonces ellos sacaron 9 proyectos que sorprendieron ese año, ¿no? Entonces acá les traigo un ejemplo de uno que hizo esta estudiante, Elsa, y que se concentraba en estudiar, o en la problemática más bien, de las disparidades en cuanto a inclusión o diversidad social en el contexto de la investigación del cáncer de mama. Ella estudiaba, si no estoy mal, creo que biología, y que pues ella desde sus capacidades, porque obviamente la capacidad de un estudiante es diferente a la de un profesor, y un estudiante siempre va a necesitar la mentoría de alguien que pues tenga experiencia y conozca el tema. Ella pudo analizar esos datos. Por ejemplo, aquí ella dice: analizar los datos sobre la frecuencia de diferentes tipos de cáncer de mama en grupos étnicos y raciales, y a esto se refería con disparidades, para generar su proyecto de grado, y pues también para generar sus productos, o sea, sus productos científicos. Pero bueno, digamos que no llegamos hasta allá, sino que vemos que pues también los estudiantes pueden aportar a la investigación y a generar ese impacto, apoyando, en este caso, a los profes con el desarrollo de sus proyectos de grado. Eso también pasa en universidades nuestras, en universidades, por ejemplo, en la universidad que yo estudié también pasaba esto. Había un proyecto grande, un proyecto macro, y los estudiantes lo que hacían eran apoyar por medio de sus proyectos, por ejemplo, en revisiones de literatura, ¿sí? Obviamente guiados, orientados por un profesor, pero también pueden iniciar en esa vida investigativa y desarrollar a la vez su proyecto de grado, y apoyar a un profesor y al semillero y a la institución en la investigación. Este segundo caso, ya no hablamos tanto de proyecto de investigación, sino de un programa que tiene una universidad de Singapur, que es un fondo. Yo sé que ustedes tal vez han visto el Shark Tank, el programa de Shark Tank. Entonces ellos lo llaman el fondo Baby Shark. Y en ese fondo Baby Shark lo que hacen es apoyar también investigación. O sea, aquí ellos dicen apoyando la innovación, porque ellos apoyan investigación que va a ser investigación aplicada, o sea, que no es, por ejemplo, la que está en sus etapas iniciales, eso ahorita lo vamos a ver con los TRL, sino que ya está en etapas avanzadas. Y pues por medio de este programa financian, también dan procesos de mentoría, también vinculan a estudiantes, y de hecho ellos tienen un banco de preguntas que les hace la comunidad, y que les hace, pues, digamos, por ejemplo, una empresa, una organización comunitaria, bueno, y todo lo que nosotros nos podamos imaginar como instituciones que están en el medio, y de las que ustedes hablaban cuando me respondieron la pregunta, que ellos pues lo plantean como problemáticas. Ellos hacen como un filtrado, por decirlo así, y lo colocan en una base del fondo Baby Shark, y lo que hacen los investigadores con sus estudiantes y demás es tomar esas problemáticas, investigar, generar ese conocimiento o esa tecnología que se necesita, y pues apoyar o impactar de esa forma en su entorno. Y el otro ejemplo que les traía, y esto es también un poco para que veamos las diferencias, ¿no? Desde nuestros países
a países como, pues, como Estados Unidos, que ahorita y con China, ¿no? Pues, aunque dicen que China también ya de pronto pasa a Estados Unidos en cuanto a liderazgo en desarrollo. Pero bueno, eso es tema de otro, de otra cosa. Pero como desde la escuela secundaria, en este caso, desde la escuela secundaria les enseñan o los involucran, por decirlo así, en estos procesos de investigación. Aquí, por ejemplo, ellos decían, bueno, esto lo presentaron a un concurso que hay de varios países y pues ellos fueron uno de los reconocidos, por decirlo así. Entonces estaban estudiando el problema de la eutrofización. Ese problema básicamente es que hay unas bacterias, unos organismos en las aguas, por decirlo así, sí, en las fuentes de agua, en las fuentes hídricas, que generan una contaminación ambiental. Y entonces ellos lo que hacen, desde sus capacidades también orientados, claro que sí, por un mentor, por un profesor, por alguien que sepa, que tenga experiencia, conocimiento en esos temas, realizan pruebas, pero entonces, por ejemplo, aquí hacen pruebas de aguas, estas son pruebas de laboratorio, encuestas, entrevistas respecto a la magnitud del problema, apoyando como asistentes a pues este proyecto macro, por decirlo así, sobre el que estaban trabajando. Y entonces aquí ellos tenían unos objetivos. El primero, ellos lo llaman investigación inicial. Entonces ellos desde etapas tempranas los inician en la investigación, eh, los hacen involucrarse, por decirlo así, con la comunidad y también educar a la comunidad. Entonces, también esto muestra también un poco las diferencias que hay en nuestros contextos, ¿no? Pero que también, pues vemos cómo, y también respondiendo a esas preguntas que antes hacía, cómo se genera ese impacto por medio de la investigación. Listo. Bueno, esta pregunta ya la hemos también abordado un poco con lo que hemos hablado, con lo que ustedes me han respondido, y vamos a pasar directamente a ver los proyectos de nuestro contexto. Entonces acá les traía 2 casos, y estos casos son los que vamos a trabajar ahorita con más POM y con el tercer punto de la agenda, que son proyectos, en este caso este es un proyecto de investigación que desarrolló la UNAL, financiado por el SGR. Acá vemos otra vez el tema de la financiación, ¿no? Que ustedes me comentaban, es uno de los factores que claro que sí tiene que ver, en donde con desechos de cascarilla de arroz desarrollaban, aquí ellos dicen un pavimento, pero es un cemento, desarrollaban un cemento para las vías de la Orinoquía. Entonces ellos contextualizaban la investigación en este sector porque, pues, o en esta región más bien, porque tienen muchos problemas y nosotros también lo hemos visto por las noticias y demás en sus vías, ¿no? Y sobre todo también resaltaban ellos en las vías terciarias. Entonces a eso va orientada un poco esta investigación que ellos estaban ahí señalando y que vamos a ahorita estudiar. Bueno, ahí ellos también mencionaban el tema de, no solo, como decíamos, el tema de la financiación, sino el tema de cómo con eso se adquiere la tecnología, las capacidades que se necesitan, y de que también pues, se involucra al personal, ¿no? En este caso decían ellos estudiantes de maestría y de doctorado, ¿no? Que apoyan el desarrollo de ese proyecto de investigación. Y acá probablemente a estos estudiantes de maestría y de doctorado los están apoyando estudiantes de pregrado. Entonces así es como se involucra, por decirlo así, diferentes actores dentro de un grupo de investigación a un proyecto macro. Y puede que no esté, digamos, no sea un proyecto que esté financiado por el RGCR, puede estar financiado incluso por la misma institución, o puede ser interés, porque eso también se da, ¿no? Si un profesor tiene interés en cierta área y de pronto quiere que un estudiante lo apoye o quiere que también un estudiante se involucre, entonces inician un proceso de revisión, por ejemplo, de investigación inicial, en el caso de que esté en investigación inicial. Generalmente eso se hace así. Cuando un profesor o bueno, cuando uno tiene una línea de investigación definida, pero salen nuevas aristas, por decirlo así, en la investigación. Entonces eso los estudiantes desde ahí también pueden apoyar con esas revisiones que son investigación inicial también.
Listo. Y el otro proyecto que vamos a ver, que también es de Colombia, este es de una universidad del eje cafetero, que no recuerdo el nombre, también de la región, o orientado a la región, es sobre la investigación en en la valorización, que básicamente es como cómo se genera valor, se genera economía en torno a los residuos orgánicos en plazas del mercado y su impacto socioeconómico y ambiental en el eje cafetero, Caldas y Risaralda. Y pues este proyecto específicamente estaba orientado hacia el problema de la generación de residuos orgánicos. Si no estoy mal, es desarrollado por la Corporación Vives. Listo. Entonces, con esto identificado previamente, y estos dos son los que vamos a trabajar, vamos a hablar o vamos a conectar, porque era conectar o conocer, las políticas orientadas por misiones. Quienes me acompañaron en un taller o en el taller de las políticas orientadas por misiones ya conocen un poco de lo que voy brevemente a presentar. Esto va orientado particularmente a aquellos quienes no participaron en el taller, pero ya cuando pasemos de esta fase teórica, por decirlo así, o explicativa, vamos a participar o a relacionar, ya no con convocatorias como lo hicimos en esa vez, sino esta vez con proyectos, que es lo que estamos, o es lo central que estamos viendo en esta sesión, y respecto pues a cómo la investigación impacta en el desarrollo, ¿no? El desarrollo regional. Entonces, les contaba yo esa vez y les cuento a aquellos que pues no estuvieron esa vez, que en la práctica las políticas orientadas por misiones nosotros las vemos en este tipo o estos son los instrumentos de política pública. Cuando hablan de instrumentos de política pública es esto, por ejemplo, convocatorias que saca regalías o que saca una universidad también a nivel institucional, orientadas específicamente a, a un tema en específico. Por ejemplo, cuando dicen ciencias del espacio, ciencias básicas, el tema ahorita que está muy, ¿cómo es? El de la transición energética, ¿sí? Entonces, esos son instrumentos de política. ¿De qué tipo de políticas? O de, bueno, sí, en nuestro contexto, ¿de qué políticas estamos hablando? De políticas orientadas por misiones en la ciencia. Entonces, ¿cómo se define una política orientada por misión? Las políticas orientadas por misión son políticas públicas que generan y que lo que pretende es que se aprovechen esos conocimientos de frontera. Ustedes dirán que ¿qué es un conocimiento de frontera? Aquí tenemos la explicación. Es aquella investigación que está en los límites de lo ya conocido. Es decir, que ya hay una investigación previa, pero ¿para qué? Se genere lo que queremos afrontar. Por ejemplo, el tema ahorita del cambio climático, ¿no? Y creo que o eso está dentro de alguna de las misiones. Eso debe aprovechar el conocimiento, obviamente el que ya está, que es esto, lo que estamos diciendo aquí, pero generar uno nuevo para afrontar esas misiones o esos objetivos específicos que tenemos. Y que lo que busca también es que se genere una gama amplia de soluciones. Entonces aquí, si queremos que se genere una gama amplia de soluciones, no va a estar solo involucrada la universidad, sino tendrá que estar involucrado todos esos actores que estábamos diciendo nosotros antes, ¿no? Sector privado, Estado, sociedad civil, bueno, y demás organizaciones o instituciones que estén en este ecosistema. Entonces, también les contaba yo que por qué estábamos hablando de las misiones en América Latina y en el contexto de la CTI. Y nos traíamos allá la referencia de la doctora Mazzucato, la profesora Mazzucato, que nos hablaba que se pasaba de un estado, de una visión en que se esperaba que los gobiernos arreglaran los problemas, por decirlo así, que es en los mercados cuando fallan, pero los problemas de la sociedad, a traducir esos desafíos sociales en misiones concretas, que es lo que nosotros tenemos con las misiones de CTI, que definan direcciones para promover, aquí se desarrollo y difusión de tecnologías, pero para que se genere una tecnología tiene que pasar por ciencia, bueno, tiene que pasar todo el desarrollo de los TRL, entonces básicamente esto es investigación, y más demás. Entonces así es que se conecta
cómo nosotros enfrentamos esos desafíos a partir de definir esas direcciones y promover la I+D+I. Y acá yo les mostraba ya ese ejemplo, si se acuerdan de la vacuna del COVID, acá les traigo cómo se genera esa investigación y de lo que hablaba aquí, ¿no? Investigación, desarrollo, innovación para enfrentar esos desafíos sociales, que eso pasa eso se llama nivel de maduración tecnológica, de un TRL1 donde los principios básicos son observados, a un TRL9 donde el sistema es probado y está operando con éxito, es decir, que se puede comercializar, es decir, que ya se considera una innovación. Y que pues eso tiene unas fases, el entorno de laboratorio, el entorno de simulación, el entorno real. Pero sé que esto puede de pronto ser a primera vista porque lo fue para mí un poco complejo de entender, entonces les traigo aquí un ejemplo. El ejemplo, y que nos tocó a todos, de la vacuna del COVID. Y eso va así, I+D+I. Y aprovecho un conocimiento de frontera, como dice acá en la definición, de aquella investigación que está en los límites ya conocido, porque cuando se generó el COVID, que fue esa variante nueva que pues, nació en el 2019, ya había un conocimiento previo estudiando el COVID, no el COVID-19, pero sí el COVID. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para atacar o para solucionar ese gran desafío social, de salud, de mejor dicho, de todo, porque económico, ambiental, de todo que se estaba generando? Se tuvo que aprovechar ese conocimiento de frontera, ese conocimiento existente y generar uno nuevo desde aquí, desde la fase inicial, exploratoria, preclínica, TRL1, lo que estamos viendo aquí, principios básicos observados, hasta el TRL9, que fue ya cuando nos pusieron a nosotros la vacuna, o bueno, a quienes se la colocó. Ay, Y Alicia, se les te fue traigo, la voz. sí, ya, creo que ya sí, ¿me están Sí, escuchando? ya. Listo. Y aquí les traía ya no el ejemplo aquí con TRL y lo mismo que arriba y ese esquema un poco complejo, sino con lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí vemos dos líneas de tiempo y esto fue lo que pasó. Entonces, acá vemos el exploratorio que fue allá cuando los científicos IP, Pfizer, AstraZeneca y todas esas demás empresas estaban generando ya investigación para esa vacuna que estábamos necesitando. Ah, bueno, eso pasó aquí. Bueno, este es el general, les quiero aquí contar, ¿no? De pronto para que no se me confundan. Este es el proceso general que sigue una vacuna para ser producida o ser comercializada, que es cuando ya decimos que hay una innovación. Y esto fue lo que pasó con la del COVID. Pasó de 10 años, que más o menos toma generar una vacuna, a 10 meses. ¿Por qué? Porque lo estamos necesitando. Porque fue algo que, como decía, es un gran desafío social y todo lo que podamos llamar que se estaba presentando. Pero básicamente esto lo que hizo fue acortarse en tiempo porque igual tuvo que pasar todas las fases. Y todos los TRL, desde el 1, aquí donde estaban probando, allá con los ratones, bueno, probando en laboratorio y con los ratones. Aquí dice, ¿no? Eso fue en enero de 2020. Hasta obtener las licencias para la comercialización. Y pues ahí vemos un claro ejemplo de lo que estamos hablando aquí, de cómo esos desafíos sociales requieren que se definan y que se promuevan, bueno, en este caso que se definan y desarrollen las tecnologías pertinentes, desde la investigación básica hasta la innovación, que ya es cuando se comercializa, y con el ejemplo de la vacuna. Listo. Hablábamos también de cómo esto de las políticas orientadas a soluciones no es algo que se inventaron hace poquito, sino que esto ya desde el siglo XIX, siglo XX se venía hablando y que empezó allá desde la revolución industrial y tecnológica en Estados Unidos, que esas se llamaron las políticas orientadas a soluciones de primera generación, que pasaron a las de segunda generación, que consistieron en aquellas donde el hombre pisó la luna, y que vamos en las de tercera generación, donde estamos hablando del uso de objetivos de desarrollo sostenible, y que básicamente
Este es el esquema general de una POM, de las que se generan a nivel mundial, de las que tienen los ODS, a las que tenemos nosotros en nuestro contexto y que MinCiencia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, establece. ¿Y que cómo funciona eso? Básicamente son muchos proyectos. Por ejemplo, aquí estarán las convocatorias que yo les decía en la práctica, convocatorias para proyectos de transición energética, que eso va como por decirlo así empaquetado. Esas convocatorias tendrán unos proyectos que son los proyectos de la misión, por ejemplo, la de transición energética. Los proyectos de la misión de transición energética que le quieren aportar a un gran desafío que está relacionado, en ese caso que estoy dando, del ejemplo, con la energía. Ahí yo les contaba a quienes estuvieron ese taller el ejemplo de los de la economía azul en Guatemala, si no estoy mal. Pero bueno, esto un poco lo quería vincular con el siguiente taller que van a tener, que es sobre economía azul. Pero para seguir pasando, aquí ya entramos a las políticas orientadas por misiones de Colombia. Nuestras políticas orientadas por misiones en el contexto de la investigación, ¿no? De la ciencia, de la tecnología y la innovación. Pero antes de eso, yo les decía de que por qué estamos hablando de POM, que sí son misiones del país, sí son misiones que establecen MinCiencias, que de pronto para los profes es muy importante porque de ahí es donde salen las convocatorias para financiación de proyectos de investigación, pero para los estudiantes también es importante porque hay un marco institucional que está orientado por las misiones del país. Y ese marco institucional quiere decir que es un marco de la universidad en la que los estudiantes, o es decir, en la que ustedes están desarrollando su proceso de formación, que es el POLI. Entonces, por eso también digamos que es en el contexto de estudiantes y profes, eh, estamos hablando en torno a ese marco institucional de las políticas orientadas por misiones y que están conectadas con las políticas orientadas por misiones a nivel país. Son estas 5, las políticas orientadas por misiones, y pues ya las vamos a conocer ahorita con los ejemplos. Lo que quiero que hagamos ya, bueno, en el taller que tuvimos y se trató de las políticas orientadas por misiones, la idea fue asociar convocatorias a, estas misiones, a estas políticas, bueno, a las misiones, sí, de la política pública de STI. Y lo que quiero hacer o lo que quiero que hagamos hoy es específicamente, y como iniciamos esta presentación, que es en torno a los proyectos. Entonces quiero que ustedes me coloquen en el chat a cuál política orientada por misión asignarían ustedes este proyecto. Acordándonos allá del esquema general, unos proyectos que le aportan a una misión, que le aportan al objetivo global, por decirlo así. Entonces voy a pasarles, creo yo que voy a pasarles esta imagen aquí para que ustedes puedan verla, y el del proyecto se los coloco luego. Listo, ya la están viendo, ¿cierto? Ya la tienen ahí en el chat, ya la pueden ver. Sí, Listo, entonces voy a dejar este aquí así, no voy a colocarlo grande para que coloquemos a cuál POM le asignarían ustedes este proyecto. Y yo lo leo acá en el chat. Y ahorita vemos cuál es la respuesta.
Bueno, acá nos dicen que bioeconomía, a ciencia para la paz y ciudadanía, bioeconomía, 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 casi todos. Hay alguien Bio- que puso académico y tecnología, Ah, esta no está. convivencia. Sí, Ah, creo son estas, para que no se confundan de la imagen que envió Alicia de por el las chat. misiones. Sí, hay Sí, gente que desea la amarilla y otros que desean de la roja. La roja es energía eficiente, sostenible y asequible. Por ahí yo vi que pusieron de la roja. de la roja, sí. Listo, pues bueno, les cuento a todos que ninguna de las dos es esto. Soberanía sanitaria y bienestar social, por la parte de bienestar social. Recordemos que está orientado al tema de infraestructura, al tema de vías, al tema de ese bienestar social con el desarrollo de ese proyecto que pretende pues ayudar a las personas, a la ciudadanía con la implementación de esas vías, ¿no? Entonces, listo. Ese proyecto era parte pues de una compra asociada a esto. Lo que pasa sí es que esas misiones están definidas de forma amplia, pero bueno, me parece interesante. De energías renovables, no, tampoco es de esta azul, pero listo, listo. Pasemos a la siguiente. Esta está más fácil. Yo sé que sí va de pronto a costar un poquito porque está un poco compleja de asociar así directamente. Entonces, ¿ustedes cuál creerían que esta, la del tema de residuos orgánicos está asociada? Y acá los leo. Pantalla completa. A ver, les coloco pantalla completa. Orgánicos. Sí, pero ¿a qué misión? Bueno, aquí ya me respondieron, estas están sencillas, está fácil. Esta es a la de bioeconomía, sí, señores, porque está asociada pues a la generación de valorización en el tema económico de los residuos orgánicos. Sí, ahí Jairo creo que levantó la mano, si quiere, resolvemos la pregunta antes de pasar a la siguiente sección del taller. Profesora, muy buenas noches. Yo mirando esta parte donde dice la investigación de la valorización de los residuos orgánicos en los plazos de mercado y su impacto socioeconómico y ambiental, mucho más allá yo traigo la experiencia desde la República Popular China por espacio de un año, duré trabajando allá y conozco más o menos porque allá tienen son ejércitos, estamos hablando que entre las ciudades de Shanghai y Pekín tienen exactamente 57 millones de habitantes entre las dos ciudades, es decir, la población colombiana. Piensen ustedes en 1.455 millones de personas en todo el país. La cantidad de basuras que se producen, pero es que allá tienen ejércitos completos que vienen desde el punto de vista de lo que es la separación en los mismos compound, que es la parte o la base de donde se vive, le cambiémoslos en Colombia conjunto residencial, que son ejércitos completos que hacen una separación de lo que son residuos orgánicos, lo que son los otros elementos, como son que son reciclables, vidrios, papel, son ejércitos completos. Estos elementos biodegradables los llevan para unos biodigestores. Estamos hablando de una capacidad de 100 millones de galones, que son lo que almacenan. Producen el gas para en la época del invierno lo alimentar, que son las plantas de producción de vapor y las mismas de las casas. Los residuos que quedan los convierten en abonos orgánicos. Ese es más o menos un pequeño aporte, porque esto es un tema bastante grande que yo no alcancé a estudiar en profundidad. Si requieren algún aporte, estoy a su disposición. Interesante. Sí, y sobre todo que no solo, como dice usted, o sea, tienen la capacidad de disponerlo, por decirlo así, o de hacerlo en campo, aquello que deberían eh, hacer, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, nosotros deberíamos hacer desde nuestras casas, en nuestro contexto, sino que también desde la investigación, porque allá si uno, o sea, yo estoy, ustedes yo creo que les ha pasado a los que han hecho investigación. Cuando uno hace investigación de algo, casi siempre le sale a uno, o sea, de quienes más generan en países y en autores y demás, China. ¿Pero por qué? Porque ellos saben el valor de la investigación. Y lo hacen
O sea, pues también por temas de gobierno y demás, ¿no? Pues sabemos que Sí, es claro, otro contexto. es que allá el problema más en conciencia es desde la base fundamental que la educación primaria, secundaria, incluso para el examen que es de las pruebas de estado, allá se llama Gaokao, y tiene toda una solemnidad en la cual revisan, la policía es la encargada de hacer, de custodiar esos exámenes y son los encargados de revisar los estudiantes que entran a presentar el Gaokao. No pueden entrar absolutamente ningún elemento electrónico y los puntajes que ellos sacan son los que le dan los puestos en las mejores universidades o en las universidades comunes y corrientes. Pero entonces va desde la misma base de la educación, la investigación, la incentivación hacia los mismos y ellos tienen desde un comienzo, les incentivan que ellos van a ser los dueños del mundo. Esos los chinos, digamos los niños, desde crean esa mentalidad desde su misma etapa escolar. Y a mí, a mí la verdad que me gustan todos los temas y sobre todo, bueno, pero bueno, ese no es tanto un tema de esta decisión, pero sí, o sea, China es un caso bastante interesante, porque ellos, después de que pasaron de esa, porque ellos fueron pobres, y de hecho creo que fue hasta el siglo como XIX que empezaron a surgir, y ahorita dónde están, y ya yo creo que sobrepasaron a Estados Unidos. Bastante interesante, pero bueno. 1975, el gran salto hacia adelante, después de que Mao Zedong entregó el poder, lo que pasa es que ya hay Sí, cometieron muchísimos errores y quien desee documentarse un poquito de una visión general, tiene que estudiar un libro que se llama La Guerra de los Gorriones para poder entender y comprender del por qué les tocó llegar a consumir perro, gato, rata, todo lo que encontraran sobre la faz de la tierra, incluso los cadáveres en las mejores condiciones los guardaban para el invierno. vea, bastante interesante. Creo que alguien más alzó la mano. Si quieren, respondemos otra pregunta. Pasamos luego Sí, a sí, la sí, siguiente sí. sesión. Yo quisiera Sí, aportar que los vamos, chinos, Daniel. más que todo, aprendieron a copiar a los demás países. Por ejemplo, cuando ya se empezaron a popularizar esto de los trenes, ellos dijeron a los alemanes, vengan, enséñennos cómo hacer cada tornillo, cada engranaje, cada motor, cada todo. O sea, ellos aprendieron absolutamente cada parte de cómo hacer un tren y ya ellos mismos lo hacen. Entonces, de eso fueron aprendiendo de las culturas. Si algo lo hacían en un país, ellos aprendían a hacerlo y lo aprendían a hacer en su propio país para no andar llamando a la gente como nos toca hacer a nosotros acá. O sea, ellos son muy listos en ese Sí, tema. y generan la capacidad. Eso Claro, también tiene que ver con la investigación, sí, lo que él dice. Y lo que yo decía también, por ejemplo, de Rusia, que ellos allá, ellos no difunden lo que ellos generan, pero ellos sí, como dice él, copian, por decirlo así, de la demás investigación del mundo. Pero bueno. En este tercer punto, y aquí voy a avanzar un poco rápido porque ya veo que el tiempo esto, bueno, va avanzando y no ha avanzado tampoco mucho. Vamos a conectar con las problemáticas de región. Entonces aquí, previamente con los estudiantes y con quienes han participado en los anteriores talleres, trabajamos sobre las problemáticas identificadas desde la Dirección de Investigación con un formulario, unos datos que recopilaron cuando le preguntaron a los estudiantes sobre problemáticas orientadas por misión, y esto está relacionado con ese punto primero que vimos allá que decía identificar en nuestro contexto cuáles son las problemáticas de las comunidades. Entonces, a partir de esos análisis que se hicieron, de esa clusterización de temas que nosotros hicimos, se trabajaron eh, estas preguntas de investigación, que bueno, aquí creo que bueno, es en la siguiente que muestro, en el punto 4. Pero bueno, aquí básicamente lo que quería mostrar era que llegamos a 4 clústeres de temas, de problemáticas que se identificaron, un modelado de temas que se hicieron. Acá la idea es que se relacionen esas problemáticas que se identificaron con los proyectos. O sea, el mismo ejercicio que hicimos anteriormente con las POM, pero esta vez con las problemáticas. Entonces, aquí, bueno, la diferencia de estas slides a este slide es que acá no tienen gráfico, pero básicamente estos son los 4 clústeres que vimos, estos 4 clústeres. Entonces la idea es esa, de relacionar estos 4 clústeres con los proyectos que vimos ahorita. Y bueno, esto era para contarles, pero aquí me lo voy a saltar
o más bien lo voy a decir un poco rápido, de cómo esas problemáticas que están en estos clústeres se relacionan con una misión y que pues nosotros ahorita vamos a ver eso. Si alcanzamos a hacerlo, vamos a unir los tres, problemática, misión con proyecto. Si no, pues bueno, llegamos hasta aquí. Entonces vamos a hacer eso. La idea es que, bueno, ustedes ya conocen los dos proyectos. Este y el de, creo que acá me tocará tomarle un pantallazo. O bueno, o les coloco este y ustedes ya me dicen, para este proyecto, para el de la cascarilla de arroz, que con eso generan un cemento, o ellos llaman aquí a pavimento, para las vías de la Orinoquía. Entonces quiero que me digan acá en el chat con cuál de los 4 clústeres se relaciona ese proyecto. Entonces me dicen allá en el chat, me dicen clúster 1, clúster 2, bueno, dependiendo. Entonces, que leamos cada uno de estos clústeres están construidos a partir de la identificación de problemáticas que hicieron los estudiantes de las regiones. Entonces, bueno, acá los leo por el chat. Ahí sí, bueno, ahí sí ya les toca revisar. O bueno, yo les puedo ir contando aquí mientras ustedes van analizando. El clúster 1 atiende o se trata de problemáticas relacionadas con el transporte público, medios, sistemas, usos y infraestructura. Aquí quiero resaltar que este es particularmente relacionados con medios, sistemas, usos y infraestructura de transporte masivo, o sea, los de ciudad. Bueno, ahí ya les di una pista bastante grande, con la falta de oportunidades, el bienestar social, temas ambientales y el agua potable. El clúster 2 trata problemáticas relacionadas con la energía sostenible, con los habitantes de calle, con el empleo, con la infraestructura y la seguridad vial y con el sistema educativo y de la salud. El 3, y aquí ya me respondieron. El 3, con problemáticas relacionadas con los residuos, basuras, la educación, los ecosistemas. Este está muy fácil para el siguiente. Y el 4, con problemáticas relacionadas con el medio ambiente nuevamente. O sea, el tema del medio ambiente está muy presente en la mente de los estudiantes. La contaminación, el reciclaje, los recursos naturales, los temas de sostenibilidad y con la corrupción a nivel social y con los jóvenes. Entonces, bueno, acá ya me colocaron 2 y aquí me dicen 2 y 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 y 4. Pienso que el número 3. Bueno, pues les cuento que ese proyecto está relacionado con el clúster 2 por este tema de la infraestructura. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no con el clúster 1 si también dice infraestructura? Pues bueno, este clúster 1 está relacionado con infraestructura, medio, sistemas, pero para transporte público específicamente, por eso les decía yo que sistemas de transporte masivo. ¿Sí? Entonces, nuestro proyecto no puede estar asociado a este clúster porque pues, no está relacionado con sistemas de transporte masivo como Transmilenio, pero sí está relacionado con infraestructura vial, que pues ya es en la región, bueno, como nosotros vimos, ¿no? Ese proyecto está orientado a la región de los llanos orientales y bueno, y todo el otro contexto. Entonces, el 2 es el correcto. Y este proyecto, pero este está muy fácil, yo creo que todos van a decir la opción correcta. ¿Cuál clúster creen ustedes que es? Para ese proyecto de la valorización de residuos orgánicos. Bueno, acá ya el primero que me respondió bien, por eso decía. Es correcto, ese es el 3. Porque están las problemáticas relacionadas con los residuos, basuras. En parte, pues ecosistemas, pero bueno, este es el que directamente se relaciona. Es con los residuos orgánicos. Listo, este estaba muy fácil. Ah, bueno, este aquí yo les había puesto residuos, basuras, y la bueno, aquí estaban las respuestas correctas. Pero bueno, ya les dije. Listo. Gracias a todos por la participación activa. Listo, entonces ahora ya para ir finalizando y con esta última sección que llamamos, o que llamé más bien Conecta 2.0, lo que quiero o lo que quería hacer, tal vez de pronto no alcanzamos, pero bueno,
era hacer lo mismo que hicimos, pero ya no con los proyectos grandes de investigación que vimos en esa primera sesión de Descubre los casos de cómo se impacta con los proyectos, con la investigación allá en ese ciclo al desarrollo social, sino con específicamente un proyecto, un posible proyecto que surgió de una pregunta de investigación de una estudiante que surgió de uno de estos talleres que hemos estado desarrollando. Entonces aquí rápidamente les voy a contar cómo surgió esa pregunta de investigación. Nosotros previamente hemos hecho 3 talleres. En aquellos talleres primero hablamos de las POM de forma amplia, luego hicimos un taller de co-creación respecto a preguntas de investigación y por último, con esas preguntas de investigación o con esa pregunta de investigación específicamente, hicimos un planteamiento del problema, bueno, o casi que llegamos a él más bien, objetivos y título de un posible proyecto. Entonces, esto estaba enmarcado en este programa de convocatoria de trabajos de semillero. Allá lo que hicimos fue aplicar este ciclo de pensamiento, diseño o design thinking que propone Stanford, y bueno, hicimos estas 3 etapas que yo resalto aquí. Establecimos unos criterios para la ideación y generamos ideas, que fue esa pregunta de investigación. Para la investigación definimos allá unos criterios de que debía alinearse con la carrera que estudiara el estudiante o con alguna de sus líneas de investigación, y estos otros 2 criterios que no voy a profundizar en él, a partir de unos árboles de programa, árboles de diagramas, de esas problemáticas que identificaron los estudiantes. Ellos hicieron ese planteamiento de la pregunta de investigación, que tenía una estructura para que se guiaran, y que llegamos a esta. Bueno, esta es una de las varias que propusieron los estudiantes, y aquí ella o esta persona hablaba de la responsabilidad social, muy probablemente porque tiene que ver con su carrera, con la carrera que está estudiando, y hacía esta pregunta de qué iniciativas de responsabilidad social empresarial pueden contribuir a la reducción del desempleo en Yarumal, Antioquia, que probablemente es la zona donde ella vive, y que pues esto estaba asociado a una línea o a un semillero de investigación. Entonces, con esto en el último taller hicimos esto, que ahí fue donde nos quedamos. Hicimos o aplicamos esta herramienta para el planteamiento del problema, que utiliza los 5 porqués. Hicimos el planteamiento del problema con esto que hicimos allá, aunque no alcanzamos completo. Con eso se refinó la pregunta de investigación y bueno, aquellos otros elementos que deberían incluir. Este ya es lo que vamos a trabajar, que esa vez no alcanzamos, pero les muestro acá. Estos podrían ser el objetivo general y el objetivo específicos para esta pregunta de investigación que propuso la estudiante, que ampliamos con el planteamiento del problema, y este podría ser el título. Entonces, vamos a analizar este posible proyecto que surgió de estos talleres en cuanto a lo que vimos anteriormente, POM y problemáticas de la región. Entonces, sería algo así el proyecto que se desarrollaría, hipotéticamente hablando. El análisis de prácticas de referencia desde la literatura científica de iniciativas que contribuyan a la problemática del desempleo, y ahí hablamos de jóvenes, tema rural, y otro tema que no recuerdo, pero que ahorita está en un bullet, desde la responsabilidad social, que era lo relacionado con su carrera. Entonces quiero que, y para cerrar la sesión, con este que produjeron, por decirlo así, los mismos estudiantes, o bueno, un estudiante, conectemos con la política orientada por misión, la problemática regional. Bueno, esta es la línea de investigación de semillero, no, porque esta es muy clara, o esta ya la conocemos, por decirlo así. Entonces quiero que me digan ustedes, voy a colocarles acá en el chat. Esto que generamos con la pregunta de investigación de un estudiante, ¿a qué misión y a qué problemática regional la asociarían ustedes? Voy a colocarles por acá, listo, porque creo que tal vez no alcanzan a verla. ¿A qué misión y a qué problemática regional? Y no les muestro más abajo porque más abajo está la respuesta.
Si quieren, bueno, no sé si les envío nuevamente esta o la dejo aquí. Sí, voy a dejarla aquí. La Igual dejo en en la grande. pantalla sí la veo. Dice análisis de prácticas de referencia de iniciativas que contribuyan a la problemática del desempleo desde la responsabilidad social. Eso sí. Y Alicia también dejó la imagen de esta temática en el chat. Sí, para que veamos. Aquí ya nos respondió alguien programa Ciencia para la Paz, a la de Bienestar Social. Bueno, esperemos otras 10 respuestas y les digo cuáles. Listo, acá ya van más de 10 respuestas y la mayoría acertaron. Es a bienestar social. Que estamos hablando de un problema social que es el desempleo, bueno, también económico en parte, pero abordado, o como lo quiere abordar la estudiante, es desde la responsabilidad social. Azul, eso, azul clara como peor. Correcto, listo. Ahora ¿qué clúster lo asocia? Ah, bueno, igual creo que aquí está. ¿A qué clúster lo asociaría? Lo asociaría, no, bien. Y este también creo que está muy fácil. Bueno, aquí les comparto los puntos de los clústeres, porque arriba, si les comparto uno por uno, los clústeres no lo pueden ver eh, para decirme cuál de los 4 clústeres. Esta es la imagen, no sé, María Alejandra, sí, ellos pueden ver esta imagen, o sea, están viendo esta imagen que dice clústeres. No, No, dice en este momento posible título del proyecto. Ay, no, entonces no está aquí. Espero me vuelvo a compartir porque seguramente ya no está cargando esto. Sí, se te quedó de pronto bloqueada, pero creo que ya habías Listo, enviado la ahora sí ya. imagen. Espera, nos está cargando, está en negro. Está cargando. No sé qué ve en negro la pantalla. Y tal, como se acuerda que así nos quedó hoy también como a esta misma hora en el último taller. Bueno, pero bueno, ya igual con eso Pero finalizábamos los la sesión. clústeres son los 4 que hace un ratito leyó Alicia. No sé si puedes dejar la imagen Sí, en el chat. listo, sí, yo les dejo la imagen en el chat. Ya, acá, Listo, ya está en el chat sí se ve. listo, acá, bueno, la mayoría me pone clúster 2 y 1. Bueno, les cuento que es el clúster 1. Me dirán, bueno, ¿y por qué no el clúster 2 ya dice empleo? Bueno, por eso les mencionaba que como se orientó bueno, una de las cosas que decía que estaban en los bullets es hacia los jóvenes. Y eso tiene que ver mucho o se vio mucho en el análisis de las problemáticas que ellos identificaron con las oportunidades laborales y también por el tema de bienestar social. Como me sale aquí en la burbujita del Teams, ¿qué dice, no? Entonces, por el bienestar social, entonces me dicen, ¿por qué clúster 1 y no 2? Por bienestar social y por el tema de falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes, ¿no? Listo, por eso era el clúster.
Con eso, bueno, con eso ya finalizaba, yo ya creo que igual no, de pronto no carga esto. Ya finalizaba la presentación, tenía otras dos preguntas, pero bueno, ya finalizo acá porque para respetar también el tiempo. Y pasamos a la sesión de preguntas. Si tienen preguntas, alguna pregunta en especial que quieren que resuelva o bueno, algo en específico, o si no, Listo, chicos, creo mientras que que tienen dudas, yo les recuerdo, en el chat les dejé el enlace de asistencia, se los voy a volver a poner para aquellos que falten por diligenciarlo. Importante lo puedan diligenciar porque conectados veo a 200, pero en el chat estamos en el formulario veo que solo 150 lo han diligenciado. Entonces, pues lo ideal sería poder tener todas sus respuestas de que asistieron a la sesión. Si ya lo diligenciaron una vez, con eso basta, pero para los que no. Y para la próxima sesión, pues para que se puedan programar, si desean, les voy a dejar a continuación otro enlace. En ese enlace van a poder encontrar los 3 enlaces de la sesión de hoy y de las 2 próximas sesiones. Si quieren, pueden como ingresar, pero para que les quede en calendario, para que vayan teniendo por ahí. Igual yo intento enviar un recordatorio por medio de los profes para que puedan participar. Entonces ahora sí le quiero dar paso a las preguntas. Veo que Jensi Osma tiene la mano levantada. Frente al formulario que estabas diciendo, no lo he podido diligenciar, entonces si lo relacionas ahí en el chat para Ya lo dejar la evidencia. diligencié, ya lo puse. Puse 2 enlaces. Ah, El primero es de la asistencia y el segundo es sí. de las futuras sesiones. Pero, Jensi, si te digo, es importante que ingreses a tu correo institucional porque te veo conectada por otro enlace en que solo Mm, me aparecen tus nombres. Entonces, si no te deja ingresar es porque no has puesto tus datos institucionales, o sea, el correo @poli con tu contraseña. sí, no, estoy normal con el team donde dice Jensi Osma, estoy conectada, sí. Y lo Pero saqué del tienes correo que ser por institucional del Chrome. Poli. Señora. Mm, por Chrome entra a tu Outlook. O sea, por Chrome entra a tu Outlook y ya cuando pongas allí va a dejarte ingresar la asistencia. ¿Listo? Ah, ok. Porque seguramente en el internet tienes otra sesión conectada. Álvaro tiene otra duda. Listo, profe, muchas gracias. Álvaro, yo no te escucho, Álvaro. se le alzó se le alzó la mano sin querer. No, pero mira que Álvaro fue los que estuvo participando el día de eventos. Creo que él sí va a decirnos Ah, algo. Bueno, creo que no. El internet definitivamente no nos ah. apoyó mucho para Fabián Garzón Quevedo. Fabián, mientras que Álvaro puede comentar. Gracias, buenas noches. Muy productivo, interesante, pero me genera entonces la duda si el trabajo que vamos a realizar se puede hacer realidad, porque estoy viendo que estamos viendo la teoría, pero esto va encaminado a desarrollar como tal un programa de investigación, todos los que estamos acá. Por ahora es una jornada de capacitación. Lo hacemos por medio de taller para que sea más interactivo, porque siempre es una jornada larga de 1 hora y media y pues por la hora, entonces para que sea un poco más interactivo. El taller pasado que mencionaba Alicia fue otra convocatoria en la que participaron unos estudiantes, sino que hay algunos de esos estudiantes que también están conectados ahorita. Entonces, como que por si ellos veían que se retomaban temas, era por eso. Ok, pero entonces mi pregunta es, ¿nosotros vamos a desarrollar en sí un proyecto de investigación productivo? Bueno, podríamos llegar a desarrollarlo, podríamos ver si te puedes inscribir en un semillero y si quieres me escribes a mi correo, es mtequia y lo evaluamos. Por ahorita solamente estamos en este espacio de capacitación precisamente para encontrar interesados. Entonces Vale, vale, podríamos gracias. llegar a eso. Creo que me llegó al correo un semillero de investigación, lo diligencié, pero cuando fui al Forms me salía que estaba lleno.
No, los semilleros no se inscriben así, pero si quieres me escribes, ya les pongo en el chat mi correo y cualquier duda que tengan para inscribirse a semilleros o para desarrollar un proyecto me preguntan y yo les digo, bueno, mira, con este semillero, con este profe y podemos evaluar. Vale, muchas gracias, sí me interesa. Vanessa, Ah, ya creo que bajó la mano. creo que la bajó. Listo, Sí. entonces Alicia te doy la palabra. Listo, yo quería cerrar agradeciéndoles a todos por participar, por estar en esta sesión, por responder las preguntas, interactuar durante el taller, durante la sesión. Y pues bueno, quedo también ahí atenta y espero que les haya servido, que les haya aportado esta sesión, esta charla que desarrollamos hoy. Listo. No, muchas gracias Alicia. A ti le voy a dar la palabra primero a Marta, que por orden está, y luego a Laura. Marta. Al inicio mencionabas que dejabas la grabación del encuentro. ¿Queda en dónde? ¿En el chat? Sí, o sea, una vez cerremos la sesión, yo detengo la grabación y les va a quedar ahí en el chat. Perfecto, muchas gracias. Listo. Laura es parte del equipo del observatorio. No sé si antes de que hables, damos la última participación que es para Diana y ya le damos la palabra a Laura. Diana. No, se me quedó la manito levantada, no era. Ah, ok, Gracias. listo. Laura, entonces adelante. Bueno, gusto conocerlos a todos. Anteriormente tenía problemas con el micrófono, no sé si se escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, gracias a todos por la conexión. Estamos de verdad muy contentos. Casi 234, 35 estudiantes, profesores en este espacio de intercambio de conocimiento. Gracias, Alicia, por la presentación en este taller. Los quería invitar para el próximo taller que va a ser el 15 de octubre, en donde vamos a trabajar cómo formular proyectos de investigación a través de herramientas de inteligencia artificial que nos facilitan, pues digamos que la recolección de algunas ideas y de planteamientos de forma básica y de manera que podamos hacer una estructuración guía para elaborar estos proyectos o estas iniciativas de innovación que tengamos en mente desarrollar con la universidad. Entonces, no se pierdan este 15 de octubre este taller que vamos a hacer sobre formulación de proyectos con inteligencia artificial. La metodología va a estar muy, muy, muy bacana. Creo que en ese espacio vamos a aprender de plataformas de inteligencia artificial y también de algunas guías para desarrollar proyectos como nos lo decía hoy Alicia, tanto desde la investigación propiamente dicha hasta la generación de la innovación. Entonces, la idea es que podamos desarrollar esas tres plantillas de proyectos para investigación propia, para investigación y desarrollo y para innovación, de manera que si ustedes están inclinados por desarrollar o formular este tipo de proyectos, lo podamos aterrizar y abordar dentro de esta herramienta de inteligencia artificial que nos permite hacer, pues digamos que un trabajo también un poquito más eficiente. Entonces, les agradecemos la participación. No sé si Alicia quieras decir algo adicional y nos vemos conmigo que yo voy a ser como la tallerista del próximo taller del 15 de octubre. Alicia, tiene será el micrófono. Listo. No, para terminar, nuevamente agradecerles y bueno, también, como dice Laura, los esperamos en el siguiente taller sobre formulación de proyectos con IA, que es un tema ahorita bastante vigente, ¿no? Muchas gracias, Alicia, Laura, a todos los estudiantes, aproximadamente 233, 34 estudiantes estuvieron conectados por permanecer constantemente. Los esperamos el 15 de octubre. Desde la Dirección de Investigación, nuestra directora Jenny Fabiola Hernández también les manda un saludo. Ella estuvo por aquí conectada un ratito.
Alicia, muchas gracias. Ya llevamos varios talleres en conjunto y siempre es un placer trabajar contigo. A la hora que vamos a trabajar la próxima sesión, si se dan cuenta, estos espacios también son herramientas que les sirven no solo para ejercicios de investigación, sino para toda su vida curricular y de pronto, si se animan a hacer de opción de grado un trabajo de investigación, puede ser estas unas buenas herramientas a utilizar. Entonces, muchas gracias por su participación. Los esperamos entonces el 15 de octubre. Que tengan linda noche. Hasta luego. Hasta luego, feliz muchas gracias. noche. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.